Un mundo oculto e inquietantes profecías rodearon el nacimiento de Adolf Hitler y la llegada al poder de esta figura del siglo XX. Profecías hablaban también de que una fuerza oculta y siniestra iba a aterrorizar al mundo entero. Otras, en cambio, hablaban del advenimiento de un Mesías y calificaban a Hitler de Mesías. ¿Como un salvador? Como un salvador, de la nación germana. Sea lo que sea, para partir una cosa tiene que quedar claro a todos nuestros amigos en casa, es que el Tercer Reich nazi constituyó un orden religioso, político, moral y místico muy distinto al de la Europa del siglo XX, aquella Europa, que nosotros conocimos. Incluso algunos llegaron a comparar a Hitler con Odín y otros incluso decían que Hitler se creía que era Perceval. Nostradamus, por su parte, lo calificó, según todos los intérpretes, como el segundo anticristo. Partamos con Nostradamus entonces para recordar qué es lo que dijo Nostradamus e ir viendo este mundo oculto y para que todos los amigos saquen sus conclusiones en casa, veamos qué es lo que dijo Nostradamus de la aparición de Hitler en la centuria 3. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre, un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el reino de Oriente crecerá. Visualizado y presentado Hitler, recordemos que Nostradamus, del siglo XVI, 1555, un niño de un sector pobre, nacerá, su lengua, es decir, su oratoria, va a llamar mucho la atención y su fama crecerá en el Oriente. Recordemos la ofensiva en todo el frente ruso, que fue devastadora. Y no solo de un niño de un sector pobre, de un país pobre, devastado y golpeado en su moral, en su economía después de la Primera Guerra. Es en ese esquema donde aparece la figura de Hitler. Así es. Después del Tratado de Versalles, que deja a Alemania en una situación bastante desmejorada después de la Primera Guerra Mundial, y van calificando entonces Nostradamus de esta forma a lo que según muchos es y fue el segundo anticristo en la historia. Hay otra centuria que dice lo siguiente: un capitán de la Gran Alemania vendrá a entregar falsa ayuda, rey de reyes, para apoyar a Hungría. Su guerra causará un gran derramamiento de sangre. Otra centuria de Nostradamus que se le aplica a Hitler, como todos lo sabemos. Y existe una tercera centuria para introducirnos al mundo oculto de Hitler, que dice lo siguiente: bestias salvajes de hambre cruzarán los ríos. La mayor parte del campo de batalla estará en contra de Hitler. Primera vez que lo nombra en su código, en su nombre encriptado: Hitler. De ahí que se hace la relación inmediata con esta figura del siglo XX. Y claro, cruza los ríos con el ejército, se toma Polonia, agarra Hungría y comienza la invasión de toda Europa. Y otra parte de esa misma centuria 2, él va a arrasar a un líder, va a arrastrar a un líder en su jaula de hierro, cuando el niño de Alemania no observe ninguna ley. Esto de alguna forma nos visualiza su ascenso al poder, y cuando, claro, después de la quema del Reichstag o Parlamento en 1933, él toma poderes absolutos y se transforma en un dictador. Esa es la introducción. Nostradamus. Pero uno tiene que decir... Nostradamus 4 siglos antes de la figura que estamos analizando hoy. Así es. 4 siglos antes, y según todos los intérpretes, este habría sido el segundo anticristo. Todo esto para comenzar
a conocer también ciertas figuras proféticas tremendamente importantes que también hablaron de una situación de la situación que se iba a detonar en el siglo XX, como quizá uno de los profetas más importantes de la historia, como fue Matías Stromberger. Es un profeta bávaro de principios del siglo XIX, 1830 aproximadamente, donde anuncia lo siguiente. Lo estamos viendo en pantalla, hay muy pocos retratos de Matías Stromberger, pero es, según muchos, uno de los grandes profetas de la historia. Y mira lo que dijo este. 2 o 3 décadas de la Primera Guerra, vendrá una segunda, repito, 2 o 3 décadas de la Primera Guerra, vendrá una segunda aún más larga. En ella se implicarán casi la totalidad de las naciones del mundo. Millones de hombres morirán sin ser soldados. Del cielo caerá fuego y muchas de las ciudades más grandes serán destruidas. Pensemos que esto lo habla... ¿Qué nivel de precisión? Es muy preciso, Stromberger. Lo habla más o menos en 1830, prácticamente un siglo antes de la Gran Guerra. De la Primera Gran Guerra y bueno, de la Segunda Gran Guerra, y es así de preciso. Antes de seguir con lo que se habló de Hitler, vale la pena recordar de Stromberger que él también habla de una tercera guerra mundial. Y me permito citar las palabras dentro de este contexto. Y dice lo siguiente Stromberger: y tras la segunda gran guerra, llegará una tercera conflagración universal que acabará decidiéndolo todo. Habrá armas totalmente nuevas. En un día morirán más hombres que en todas las guerras juntas. Estamos hablando, esto no es precisamente de Hitler, pero sí también en el contexto profético de lo que se ha anunciado por muchos, la Tercera Guerra Mundial, como Nostradamus, bueno, como Parravicini. Stromberger en 1830 anunció esto con una claridad abismante y vale la pena señalarlo dentro de este contexto profético. Pero, volviendo un poco a Hitler, para no escaparnos, aparece inmediatamente otro gran profeta, que fue un historiador suizo que se llamó Jacobo Burckhardt. Pensemos que Jacobo Burckhardt vive en el siglo XIX, muere en 1897, es un historiador, escritor, y que dice lo siguiente, vislumbrando también esta venida de Hitler. Y dice lo siguiente, escribiendo, pensemos que a mitad del siglo XIX, vi una Europa gobernada por tergiversadores que harán que el pueblo marche en ejércitos industrializados, en campos, al son de los tambores. Está prácticamente narrando, si uno toma esto, narrando la Europa del siglo XX. Ejércitos industrializados, marchando al son de los tambores. Aquí estamos viendo a Jacob Burckhardt, que muere en 1897. Entonces observamos una Europa burocratizada y también una Europa totalitaria. Pero, ¿qué es lo que uno va viendo? Uno tiene que recordar que hay leyes cósmicas superiores al ser humano. El ser humano tiene cuotas de libertad y también, bueno, uno tiene que saber que hay fuerzas universales muy superiores a uno. Hay algunos hombres que logran captar estas fuerzas y que son los más visionarios y que son los profetas de sus tiempos. Lo impresionante es darse cuenta cómo ya vamos con dos, digamos, o sea, Nostradamus, Stromberger
y Burckhardt, que están anunciando la situación que se iba a detonar en el siglo XX. La guinda de la torta en esta trilogía inicial la compone Heinrich Heine. Heinrich Heine fue un poeta alemán que murió en 1856 y que es tremendamente impactante al decir lo siguiente. Esto lo escribe en 1840 y dice: un día Thor surgirá sacudiéndose el polvo de los ojos y blandiendo su martillo hará pedazos las catedrales góticas. Lo que está haciendo acá, según toda la interpretación, ya está vinculando un espíritu prácticamente divino, germano antiguo, una divinidad que va a llegar en la figura, en este caso de Thor, pero que va a hacer pedazo las grandes catedrales góticas. Eso lo dijo este pintor, este poeta alemán, Heinrich Heine. Pero en 1821 dijo una profecía aún más increíble que va anunciando el advenimiento de Hitler. Dice lo siguiente: aquellos que comiencen quemando libros acabarán quemando hombres. Y si uno recuerda los pasajes de la historia, los nazis en 1933, cuando Hitler asume como canciller y después como dictador, hubo una gigantesca quema de libros por parte del partido nazi. Y las obras que se quemaron en aquella hoguera, que fueron muchas hogueras en toda Alemania, fueron las obras de Stromberger, las obras de Heinrich Heine y las obras de Burckhardt, entre otras tantas, las obras completas de estos profetas que anunciaban esta venida siniestra, por un lado, fueron quemadas. Y aquí estamos viendo algunas imágenes de los libros prohibidos de 1933. Muchos de esos libros fueron los libros de Heine, Burckhardt y Matthias Stromberger, que anunciaron el advenimiento de una situación bastante conflictiva y peligrosa. Con esta quema de libros fue muy simbólica porque también, entra dentro de ese año 1933, donde aparece ya en gloria y majestad el Tercer Reich y para la Alemania el inicio de una nueva era. Y cuando se habla de una nueva era es completamente una nueva era. Por eso hay que entender todo lo que estamos viendo y sobre todo el nazismo dentro de un orden cultural bastante distinto. No respondía a la tradición católica cristiana, sino que tenía raíces orientales, germanas también antiguas, y desde todo punto de vista, como vamos a ir viendo, respondía a otra realidad de la historia. Aparece en escena, después de esta quema de libros, una gran ocultista que se llamó que se le llamó hasta el día de hoy la Madame Blavatsky, Elena Petrova Blavatsky, que escribió un inmenso libro que se llama La Doctrina Secreta. La doctrina secreta de esta figura ocultista que estamos viendo en pantalla habla de la aparición en la historia de 7 razas. Y según la interpretación que hace el partido nazi y los jerarcas nazis, dicen que, habla del surgimiento de esta final raza superior, la 7ª raza superior, y que para los jerarcas nazis, tomando la doctrina secreta de Madame Blavatsky, dicen que esta 7ª raza superior son los germanos, los alemanes, que van a
imponerse sobre los judíos. Doctor Feil, seguimos revisando esta interesantísima historia, pero antes una pequeña pausa. Estás en Mentiras Verdaderas, hashtag Dr. Feil MB, @Mentiras la red. Vamos y volvemos. Entonces, Madame Blavatsky en su doctrina secreta hablaba de esta aparición de la séptima raza, que todo el hitlerismo la asoció con los germanos. Y desde mi punto de vista uno lo tiene que señalar porque habla de este surgimiento de una raza superior, que iba a ser una raza espiritual, que iba a evolucionar, iba a llevar al mundo a un nuevo peldaño. Muchos lo asociaron, como dije, con el pueblo alemán del siglo pasado. Sin embargo, uno tiene que decir que esta interpretación está completamente equivocada, porque esta séptima raza superior, según las profecías teosóficas de Madame Blavatsky, en realidad es Sudamérica. Para que todos... Sudamérica, para que todos en casa lo sepan, al menos detrás de la doctrina secreta de Madame Blavatsky, el verdadero nuevo mundo que viene es Sudamérica. Pero muchos tomaron esto y lo asociaron a la Alemania de Hitler, como fue Guido von List, que es el próximo gran místico, un periodista, escritor de principios del siglo ya XX. Él muere en 1919, fue un escritor germano, figura fundamental en el desarrollo de la mística nazi, y que toma la teosofía de Madame Blavatsky y la une con la ariosofía que él desarrollaba, teosofía, ariosofía, y forma una idea, bueno, del advenimiento de esta gran civilización, de este nuevo Tercer Reich, fundamentado en el poder. El poder va a significar los derechos para este hombre, y que influyó evidentemente en todo el nazismo, porque en 1910, pensemos que antes de que se detonara la Primera Guerra Mundial, Guido von List, periodista alemán incluso, profetiza lo siguiente: los acorazados de Odín dispararán truenos, centellas y balas de cañón, y traerán el orden a nuestro alrededor, subyugando a las razas inferiores del mundo. Y uno tiene que señalar que quien interpreta las profecías es el principal responsable. Es decir, aquí no hay una verdad objetiva sobre la interpretación, pero quien la interpreta se hace responsable. En este caso, yo soy el responsable, como siempre, de estas jornadas. De hecho, como lo hemos aprendido en este mismo programa junto a usted, doctor Feil, muchas profecías han sido mal utilizadas como propaganda en muchos momentos históricos, ¿no? Como desde mi punto de vista fue la doctrina secreta de Madame Blavatsky en este aspecto de la séptima raza. La raza que viene, la raza espiritual, la última raza que va a evolucionar el mundo, en realidad, según la doctrina secreta, es Sudamérica. Es fantástico eso. Algún día vamos a hablar y profundizar en esas visiones de Madame Blavatsky, muy ocultas, pero que hablaban ya de nuestro continente, aquí hace mucho tiempo. Siguiendo con Guido von List, este influyente místico germano nazi, o al menos que influyó en toda la mística nazi, él ya compara a quien iba a surgir liderando los acorazados con Odín. Es decir, se va comparando este advenimiento del futuro Hitler con Odín. Paréntesis, en esta permanente comparación de Odín con Hitler, ¿qué podemos señalar brevemente de Odín para que la gente que no está tan al tanto pueda entender ese ítem histórico? Odín es el principal dios de las tradiciones germanas más antiguas, de la religión antigua más germana. Odín es uno de los principales dioses dentro del politeísmo germano. Y en este sentido, bueno, como dijo Guido von List,
Los acorazados de Odín dispararán truenos. Es decir, va anunciando los acorazados liderados por una figura mítica religiosa que después se va a encarnar de alguna forma para estos intérpretes en Adolf Hitler. Claro. Pero Guido von List muere en 1919. Ni siquiera es posible que haya conocido a Adolf Hitler, porque para ese entonces era bastante desconocido Hitler. Pero sigue y dice lo siguiente Guido von List en otro pasaje de sus profecías. Un extraño llega de arriba trayendo el orden, sentándose a la mesa y provocando aquiescencia y conformidad en todo. Lo que está haciendo aquí es predecir la aparición del Führer, el gran guía alemán. Y de alguna forma también al que todo el pueblo alemán en un momento dado habría de seguir. Guido von List no es el único, porque después aparece Lanz von Liebenfels, también otra figura ocultista, pero en este caso Lanz von Liebenfels es el llamado padre del nacionalsocialismo. ¿Por qué se le llama el padre del nacionalsocialismo? Porque él planteó de alguna forma las bases doctrinales, estructurales de este pensamiento que después, bueno, lo llevó a su máxima Adolf Hitler. Él dice lo siguiente: la presente quinta raza, que es la raza de la esperanza para Liebenfels, pronto alcanzará la cima de la espiritualidad, personificada en los arios, y los califica a los arios como los hombres de Dios. Liebenfels lleva a la glorificación máxima al pueblo alemán de su época, asociándolo con la máxima espiritualidad. Entonces, uno tiene que ir observando cómo todas estas figuras van generando un contexto cultural fundamental para la aparición de Adolf Hitler, y que de alguna forma lo van anunciando y van haciendo que el pueblo lo vaya esperando también. Y uno tiene que recordar también lo siguiente, porque estas son figuras místicas las que estamos hablando, ocultas, y que muchas practicaban el ocultismo propiamente tal, es decir, doctrinas que no eran conocidas públicamente. Pero simultáneamente, todo lo que ocurría acá estaba rodeado también por la principal filosofía del siglo XIX y siglo XX, que era la filosofía alemana. Aparece en escena también Elsbeth Ebertin. Ella hace una lectura de la carta astral de Adolf Hitler sin saberlo. Le piden que, un anónimo, le pide que leyera el destino de un hijo nacido el 20 de abril de 1889. La claridad de la lectura de Ebertin, que la vemos en pantalla, que hable por sí sola en lo que escribió al leerle la carta astral a Hitler, sin saber que era Hitler. Dice lo siguiente: una persona nacida en esa fecha destacará enormemente en Alemania, pero tendrá enormes dificultades en 1945. Esta lectura la hizo en 1923 y la publicó en un almanaque que ella tenía para hacer sus publicaciones. Y dice, continúa: un hombre de acción nacido el 20 de abril de 1889 con el sol en 29 grados de Aries, en el momento de su nacimiento puede exponerse a peligros y acciones excesivamente incautas y probablemente hará estallar una crisis incontrolable. Claro. Y sigue también diciendo, sus constelaciones muestran que este hombre será tomado muy en serio. Está destinado a desempeñar un papel de Führer en futuras batallas. De todos los profetas que estamos viendo y videntes, este es Alcayo. Ella es la primera que habla de Führer,
del gran guía alemán que va a ser Hitler después, y lo asocia con las lecturas de la carta astral, que bueno, son para los que saben leer la carta astral muy precisas. Parece que el hombre que tengo en mente, bajo una fuerte influencia de Aries, está destinado a sacrificarse por la nación germana. Se termina suicidando. Además, se enfrentará a todas las circunstancias con audacia y valentía, incluso en casos de vida o muerte, y dará un impulso que en forma repentina desembocará en un movimiento de liberación alemán. 1923, la vidente Elsbeth Ebertin leyendo la carta astral de Hitler. Wow. Clarito. Aparece en escena Dietrich Eckart. Dietrich Eckart, que lo estamos viendo en pantalla, querido amigos y querido Ignacio, fue el gran mentor de Hitler. Era un brillante poeta, traductor, también se le acusaba que era medio drogadicto, pero para el caso secundario, este fue el mentor de Hitler. Hitler al único que siguió, porque desconfiaba de muchos, pero al único que siguió hasta la muerte, porque Eckart muere en 1923, fue este hombre. A este hombre lo siguió. Eckart dice en 1915, sin haber conocido a Hitler, en una sesión de espiritismo, una voz se le aparece y le da el siguiente mensaje a este hombre que estamos viendo en pantalla. Un alemán surgirá para conducir la raza de una voz... Perdón. Ahí es. Un alemán surgirá para conducir la raza aria hasta la victoria final sobre los judíos. Esta figura será llamada el Mesías. Eckart llama a esta figura que iba a conducir a los alemanes como el Mesías. Qué contradictorio al ver, por un lado, a Nostradamus hablando desde una perspectiva totalmente negativa de Hitler, y sin embargo viendo a Eckart llamándolo como un dios, como el Mesías, el salvador del pueblo alemán. ¡Qué palabra! Y dice lo siguiente: este hombre está llamado a salvar al imperio germano. Por lo tanto, desde esa visión, digamos, ocultista, espiritista de 1915, Eckart se convirtió en el llamado Juan el Bautista alemán. ¿Por qué? Porque se dedicó a ser el tamborilero, el que anunciaba la venida de Hitler, hasta que en un momento dado conoció a Hitler en sus primeros años y de alguna forma lo anunció rápidamente, hasta que Hitler se da cuenta que en realidad él se asume como Mesías y se transforma en un dictador, Hitler. Por lo tanto, así es. ¿Quién es el llamado Nostradamus de Hitler? El Nostradamus es el que sigue, quizás para ir cerrando esta visión ocultista de Hitler, porque Erich Jan Hanussen fue, mira, en su momento dado, fue el vidente más famoso de toda la Alemania de 1930. Muchos jerarcas, aquí lo vemos, lo llamaban para leerse el destino, se hipnotizaba. Y en una ocasión, Hanussen predijo que Hitler se convertiría en el canciller de Alemania un año antes que ocurriese. Y un mes antes que ocurriese, Hanussen le dice a Hitler que si él quería tomar el poder, tenía que ir a su ciudad natal, ir al cementerio, sacar una raíz de mandrágora, encontrarla. Si lo hacía, se transformaría en el próximo hombre más poderoso de Alemania. Y así ocurrió. Así ocurrió como Hitler, mira, no se sabe si fue, pero lo cierto es que al otro día
aparentemente cumple esto Hitler y en un mes se transforma en el canciller de Alemania. Al poco tiempo, Janussen anuncia que un importante edificio gubernamental ardería en Alemania y que fue el Reichstag. A los 5 días se quemó el Reichstag y la quema del Parlamento, Hitler ya como canciller culpa a los comunistas y se transforma en el gran dictador, en el gran hombre más poderoso de Alemania. Es muy importante ver esto, querido Ignacio, porque detrás de Hitler y detrás del nacionalsocialismo, en realidad, si uno observa bien, hubo una lectura profética oculta que dio un contexto durante siglos, más de un siglo, anunciando que algo iba a ocurrir hasta que ocurrió.